Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de herpes zóster y sus complicaciones. Hay veces que el virus, por ejemplo, de la varicela, se queda ahí como latente y el cuerpo simplemente lo maneja de forma inactiva, pero hay unas formas que de repente se activa y puede ocasionar muchos problemas por esta irritación nerviosa. Pero para hablar de ello quiero darle la bienvenida a la doctora Salma Pacheco. Ella es médico epidemiólogo, gerente de asuntos médicos para vacunas en GlaxoSmithKline, México. Con este tema, querida Salma, que es importante que la gente sepa, también ya hay una vacuna, que cuándo es lo ideal para aplicarla, porque pues las personas que tienen mayor riesgo de padecerlo son las personas, los adultos mayores. ¿Cómo estás? Hola, Ethel, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio para hablar de un tema que está recobrando la Sí. importancia que amerita. Que tú bien lo has dicho, hablar de estar bien y saludable Uh-huh. nos obliga a pensar en la vacunación, a posicionarla como algo importante a lo largo de la vida. Es una excelente noticia que exista ya una opción para prevenir el herpes zóster y esto es a través de la vacunación. Así es. Por tanto, Entendemos aquí recordar algo que importante, Salma, que me sí, gustaría que la gente supiera, es que este tipo de vacunación lleva muchos años en investigación, que claro, eso es algo claro. importante. Lleva muchos años en investigación. Hemos visto todas las secuelas o las complicaciones que deja un herpes zóster, pero ¿qué te parece que nos platiques qué es el herpes y por qué es diferente al herpes simple, ¿no? Que de repente nos sale un fuego labial, a un herpes zóster que puede dar mucho dolor por esta irritación nerviosa y que verdaderamente es Ujú. un serio problema para la gente que lo padece. Excelente, me encanta que empecemos por lo primero, ¿qué es el herpes zóster? Uh-huh. El herpes zóster es una enfermedad que le llamamos neurocutánea, ¿por qué? Porque afecta a los nervios Y a la y piel. afecta a la piel. Uh-huh. Y está causada, como tú bien dijiste, por el virus de la varicela zóster. Ese es el virus causante. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Por qué hablar de herpes zóster? Seguramente recuerdan la varicela, esta enfermedad que nos causa fiebre, Y los ronchas en el puntitos, sí. cuerpo, Uh-huh. los puntitos, generalmente cuando somos niños. En ese entonces el virus llega a nuestro cuerpo, da esa manifestación en la piel, pero eso no es todo. Se aloja en nuestros nervios y decide dormirse ahí, entrar en un periodo de latencia. Uh-huh. El cuadro de la varicela, estas ronchitas se resuelven, a la mayor parte de las personas que lo padecen le va bien, termina el cuadro y pensamos que eso ya se acabó. Sin embargo, este virus tiene la capacidad de quedarse ahí latente, es decir, dormido, y decide finalmente reactivarse ante dos factores de riesgo que son cruciales. El primero de ellos es cumplir 50 años de edad o más. Ese es el principal factor de riesgo para tener herpes zóster. Y el segundo factor de riesgo es tener una condición médica, como lo son las famosas comorbilidades, es decir, diabetes, Diabetes. enfermedad Uh-huh. pulmonar, Las etcétera. crónico-degenerativas, las enfermedades Exactamente, las crónico-degenerativas. crónico-degenerativas y adicionalmente lo que llamamos inmunocompromiso, que es cuando el sistema inmune está comprometido, Uh-huh. como son aquellos pacientes que están cursando con cáncer o que están cursando con quimioterapia, que viven con Sí, VIH, que tienen enfermedades reumatológicas, etcétera. sí. Entonces, eso es el herpes zóster. Y ahora, si me permites, contesto cuál es la diferencia con el herpes simple. Perfecto, por favor. Estas dos entidades, digamos que son primas, pero no es lo mismo. El herpes zóster está causado por el virus de la varicela zóster, ese es su nombre completo, Uh-huh. y el herpes simple que puede ocurrir a lo que le llamamos fuego o que también puede ser una enfermedad de transmisión sexual es otra entidad. Digamos que son peras o son manzanas, no se
no tienen mayor cercanía, por tanto, las opciones de vacunación contra herpes zóster no funcionan para para los otros tipos. el herpes simple. Una Así es. pregunta, Salma. Aquí, cuando es Sí, el, claro. el virus de la varicela zóster, que mucha gente dice, ay, es que ya me dio varicela, yo ya tengo mis anticuerpos, ya mi cuerpo, mi sistema de defensa sabe cómo luchar contra esto. Depende mucho de nuestro sistema de defensa, si está inmunocomprometido o estas enfermedades crónico-degenerativas de las que hablaste. Pero cualquiera, si tuvimos varicela de niños, podemos enfermarnos de herpes zóster, ¿no? Y que sí, como decías, es una cuestión en la piel y en los nervios, por eso es tan doloroso. Así es. Hay estadísticas, Ethel, que nos dicen que el 99% de las personas que tienen 50 años o más ya tienen el virus dentro de su cuerpo, en este estado de latencia. Sí. Porque la mayoría recuerda que tuvo varicela, pero seguramente conozcas a alguien que no recuerda haber tenido varicela. Yo no sé si Sin tuve. embargo, no, exacto, es común. Sin embargo, podemos hacer este cálculo y asumir que la mayoría de nosotros en un país como en el que vivimos, hemos convivido con alguien que ya tuvo varicela, este primito, este Sí, bueno, familiar que hasta los tenía varicela y pegaban, ¿no? andaba Hasta ahí. decía, vete con tu primo para que de una vez te dé. Exactamente. Entonces, a estas alturas del partido, básicamente todos los mexicanos adultos ya tenemos este virus dentro y Sí. está latente y está esperando un factor desencadenante para reactivarse, que como mencionaba puede ser la edad, 50 años o más, o alguna condición médica como una enfermedad crónico-degenerativa que, digamos, destapa ese Sí, ese aprovecha ese riesgo para despertar que regrese. de este virus Ese de la despertar. varicela zóster, donde aprovecha tal vez estos factores de riesgo o este sistema de defensa inmunocomprometido, donde ahí sí dicen, no, pues ahorita es mi momento. Pero vamos a hablar al regreso de una pausa de todas las opciones que hay y obviamente también de cómo es la sintomatología del herpes zóster. Queridos amigos, no se vayan, regresamos en un momento. Estoy platicando con la doctora Salma Pacheco. Ella es médico epidemiólogo, gerente de asuntos médicos para vacunas de GlaxoSmithKline de México, acerca del herpes zóster y las complicaciones, donde tuvo este resurgimiento, si lo puedo llamar así, querida Salma. Y ya entendimos cuál es el herpes, este virus de la varicela zóster, que se queda latente como dormido en nuestros nervios y aprovecha una oportunidad como pues arriba de 50 años, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, etcétera, el tema de la obesidad, que es un tema de inflamación celular, y además las personas que por alguna razón están inmunocomprometidas. Entonces, ¿cómo se siente, qué se ve y cuánto dura la enfermedad de herpes zóster? Gracias, Ethel. El herpes zóster generalmente empieza con una fase que llamamos prodrómica. ¿Qué quiere decir esto? Unos síntomas inespecíficos. La persona puede sentir malestar general, cansancio, dice algo no está bien. Y adicionalmente puede empezar con adormecimiento de la piel o una especie de hormigueo. El herpes zóster tiene una predilección por aparecer generalmente en el tronco, es decir, en el tórax Sí. y en la parte del abdomen, y casi siempre de un solo lado, es decir, como un hemicinturón. Sí. Así es, unilateral y en hemicinturón. Después de ese adormecimiento u hormigueo, viene la erupción en la piel, que se ve muy parecido a como es la varicela. Recuerdan primero una manchita que después se hace una vesícula y que incluso tiene líquido adentro. Toda esta fase se acompaña después del adormecimiento de un dolor considerable que ha sido descrito por las personas que lo padecen como choques eléctricos, como un dolor que quema y que imposibilita la vida diaria de un paciente. Hay incluso referencias que dicen es el peor dolor de mi vida o es incluso es un dolor peor que cáncer, etcétera.
Sí. Entonces, en la escala del dolor, el dolor por herpes zóster está catalogado en uno de los niveles más altos. O sea, de 0 a Y 10, ¿qué refieren los pacientes en esta escala de análoga, 6 verbal? arriba, De 6 para arriba. Ujú. donde lo comparan después de una cirugía, incluso mujeres lo comparan mayor que el parto. Que el parto. Imagínense nada Esta más es una esta de las irritación nerviosa, ¿no, Salma? Que eso es así estos es. nervios están irritados, están inflamados, imagínense lo que duele. Exacto, se inflaman, el virus se está replicando ahí y esto es lo que hace el dolor. Generalmente el cuadro clínico puede durar entre 7 y hasta 14 días. Todo importa mucho dependiendo del paciente que sea, si tiene alguna condición médica Sí. de base. Pero la mayor parte de los cuadros se terminan entre los 7 y los 14 días. Sin embargo, después puede venir el tema de las Sí. complicaciones. Igual, no todo se termina ahí. Es una enfermedad que puede generar complicaciones. Dolor La crónico. complicación Ujú. más frecuente es ese dolor crónico al que llamamos neuralgia postherpética. Es Ujú. decir, después de haber padecido el cuadro agudo, viene un dolor que se queda más allá de 90 días y hasta años. Imagínense vivir con este No, no, dolor no. que les menciono por años. Estamos hablando de una afección importante en la calidad de vida del paciente. Sí. Y Ahora, si bien, el tema, perdóname, aquí el tema, por sí, ejemplo, hablando de vacunación, querida Salma, normalmente sí, como que se hace mucha referencia a la vacunación infantil. Pero hay vacunas exacto. que como adultos nos debemos de poner y más en los adultos mayores. Hay muchas otras, pero la de herpes es una de ellas, herpes zóster. Así es, la buena noticia es que hoy existe la posibilidad de prevenir el herpes zóster a través de la vacunación. Así como estamos acostumbrados a escuchar prevenir las complicaciones de influenza, por Ujú. ejemplo, a través de la vacunación, hoy es una realidad. De hecho, en la persona adulta podemos prevenir al menos 16 enfermedades por medio de la vacunación. Herpes zóster es una de Es una de ellas. ellas. A ver, me estabas comentando, por ejemplo, este dolor crónico, ¿no? La neuralgia posherpética que puede durar muchísimo Ujú. tiempo, que se queda ahí latente esa irritación nerviosa. ¿Qué otra complicación podríamos tener? Justo, la neuralgia postherpética es la más frecuente y sucede en 30% de los pacientes. Ay, bastante. Después de esto le Ujú, sigue, así es, el herpes zóster oftálmico, probablemente lo han ujú. escuchado también, cuando afecta los nervios que precisamente trabajan en el ojo. Y este tipo de complicación, que es el herpes oftálmico, puede llevar a que el paciente pierda la vista. No, bueno. Entonces, esta sería la segunda complicación más frecuente y de ahí podemos enumerar muchas otras como lo son parálisis facial, pérdida de la audición precisamente por esta afectación que tiene a los nervios, e incluso formas diseminadas en el paciente que tiene inmunocompromiso, como sus defensas no funcionan bien, Ujú. el herpes zóster se puede diseminar a todo el cuerpo y causarle una hospitalización e incluso la muerte. Que eso, o sea, sí hay un tema de complicaciones, por eso es tan importante, uno, acercarse a los expertos, en este caso, Así sí, es. tratar de prevenir, que deberíamos de cambiar un poco nuestra mentalidad, no nada más es de manejar la sintomatología cuando ya lo tenemos, pues sí hay algo para prevenirlo, donde hay estudios que yo soy muy... pues muy cuidadosa ahorita con el tema de la vacunación, que hemos visto que hay vacunaciones de emergencia que yo no las aplaudo en absoluto, pero esta donde hay investigación, donde hay muchos años para ayudar a la gente a prevenir, bueno, soy pro vacunación de estas. Qué gusto saber que eres pro vacunación. Claro, compartirte De a estas, ti y a ¿eh? tu auditorio Cabe aclarar. que cada vez que una vacuna, yo le digo a los pacientes, Sí. cada vez que una vacuna ve la luz y llega a ustedes, es porque tenemos la certeza de que existe la evidencia y múltiples pruebas Y de años. calidad y de eficacia que lo Ujú. respaldan. Claro que sí, específicamente para la vacunación contra herpes zóster, tenemos datos de eficacia de al menos 10 años, Así es. estudios matemáticos que respaldan
que esta eficacia puede servir incluso hasta 25 años después. Sí. Entonces, claro, que tengan esta certeza y que siempre lo consulten con sus profesionales de la salud, que si hoy están escuchando esta charla, la siguiente acción o los siguientes pasos sean acudir con su médico y poner este tema sobre la mesa, que es la vacunación en adultos, la vacunación contra herpes zóster. Dime una cosa, Salma, ¿a partir de qué edad se recomienda la vacunación contra herpes zóster? La vacunación específicamente contra herpes zóster está recomendada para todas las personas que tengan 50 años o más, o el otro segmento de la población es aquellas que tengan 18 y más con riesgo incrementado. ¿Quién determina el riesgo incrementado? Su médico de cabecera, su profesional de la salud, que les está tratando su diabetes, su hipotiroidismo, su cáncer, su artritis, etcétera. Él o ella es la persona para poner este tema sobre la mesa y entonces que en conjunto lo hablen y se tomen decisiones. Al paciente a vacunar. Así es. Querida Salma, voy rapidísimo a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable, no se vayan. Platicando con la doctora Salma Pacheco, médico epidemiólogo, estábamos hablando del herpes zóster y comentábamos acerca de cuál es la edad adecuada para iniciar la vacunación. Decíamos, adultos que tal vez tengan estos factores de riesgo, podría llamarlo así, querida Salma, y arriba de 50. Y aquí una pregunta, para que vaya de la mano con esto. La gente que sí se acuerda si tuvo varicela, ¿también se debe de vacunar? Que sí, no como yo que digo, pues sabrá Dios si tuve o no, pero los que sí saben que sí. Sí, los que sí saben que sí tienen e incluso los que no recuerdan, pero que cumplan estas condiciones, tener 50 años o más o 18 y más con alguna condición de riesgo, pueden y deben de vacunarse contra herpes zóster, porque hablábamos, la mayoría de los mexicanos ya tenemos el virus dentro y solo falta un factor desencadenante para que ocurra un herpes zóster. Ok, ¿y qué opciones hay en cuanto a la vacunación? ¿Es una vez? ¿Cómo es? ¿Si es una vez a la vida o cada cuánto? ¿Y es a partir de, como decías, 18 que tengan algún factor de riesgo o a partir de los 50 años? Como vacunación del adulto que también existe. Correcto, sí. La vacunación contra herpes zóster tiene actualmente en México dos opciones. Existen dos tecnologías distintas. La primera de ellas que ya tiene un par de años allá afuera, que se le llaman virus atenuados y que tiene una eficacia cercana del 60% y que consta de una dosis. Y la segunda opción y la más nueva es la vacunación con una vacuna recombinante con adyuvante, que es una tecnología más nueva que ha demostrado una eficacia mayor al 90% en estos grupos de edad que mencionábamos anteriormente. Esta nueva vacuna que está disponible a partir de abril de este año, es decir, apenas un par de días y ya, consta de un esquema de 2 dosis, una primera vez, y la siguiente se puede aplicar entre 2 y hasta 6 meses después de la primera. Este es el único esquema que se necesita con la información que tenemos hasta el momento. Seguimos investigando, pero hasta el momento un esquema único de 2 dosis. 2 dosis, la primera aplicación y después de 6 meses a 1 año. Hoy se aplica la primera y después citamos al paciente 2 meses después. O incluso, si no puede venir, hasta 6 meses después. Ok, de 2 a 6 meses. Y es la aplicación única en tu cartilla de vacunación del adulto, que sería como lo ideal, ¿no? Con otras de neumococo y demás, que también son parte fundamental de la cartilla del adulto. Así es, un paquete completo. Herpes zóster, influenza, neumococo, tosferina, etcétera. A ver, tenemos un minutito, Salma, que sí me gustaría que la gente supiera que hay una cartilla de vacunación del adulto. Entonces, nos estabas hablando de la de herpes, neumococo. Así es. Que también da muchos problemas. Sí, bueno, hablar de vacunación en adultos es un tema que se habrán dado cuenta, me encanta. Ya te vimos, que me gusta tu pasión. Sí, si ustedes quieren saber más acerca de vacunas, los invito a visitar el sitio de internet www.vacunacionenadultos.mx.
mundovacunas.com, como su nombre lo dice, y pueden encontrar información acerca de todas las enfermedades que podemos prevenir a lo largo del curso de vida, desde bebés, adolescentes, adultos y adultos mayores. Sí. A todos nos toca un esquema de vacunación. Debemos de tener una cartilla o un esquema de vacunación siempre de acuerdo con nuestra edad y adicionalmente a las condiciones de riesgo o enfermedades crónicas que tenemos. Así es. Entonces, esta sería la mejor forma de resumirlo. Me encanta, y es mundovacunas.com, donde puede encontrar todo por edades, lo adecuado, y estamos hablando de medicina preventiva, que eso es algo que deberíamos de tener muy claro, que es mucho más barato, te evita muchísimas complicaciones, muchísimos problemas de salud y obviamente pues mejora la calidad de vida si hacemos lo que debemos de hacer. Querida Salma Pacheco, un placer haber compartido cámaras y micrófonos contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Les recuerdo mis redes porque ahí siempre tendremos los temas que ustedes quieran para que se traten aquí en su programa Bien y Saludable. Todos los temas son más que bienvenidos. Por favor, escríbanme Ethel Soriano en Instagram, Facebook igual, y Twitter Ethel_Soriano. Siempre con gusto. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.